El mayor encubrimiento de todos los tiempos es el hecho de que hay una civilización de personas que viven en el centro de la Tierra, cuyo nombre de civilización se conoce como Agartha. Esto puede ser difícil de creer para algunos de ustedes. Sé que fue para mí al principio, sin embargo, ahora tengo un conocimiento absoluto de la verdad de esto. Para empezar, los budistas, en su teología, creen fervientemente en su existencia. Creen que es una raza de superhombres y mujeres, que ocasionalmente salen a la superficie para supervisar el desarrollo de la raza humana. También creen que este mundo subterráneo tiene millones de habitantes y muchas ciudades, y su capital es Shambhala. Se creía que el maestro de este mundo había dado órdenes al Dalai Lama del Tíbet, quien era su representante terrestre. Sus mensajes se transmitían a través de ciertos túneles secretos, conectando este mundo interior con el Tíbet. El famoso canal ruso, Nicolás Roerich, que era un canal para el maestro ascendido, el Morya, afirmó que Lhasa, la capital del Tíbet, estaba conectada por un túnel con la tierra interior, Shambhala. La entrada de este túnel estaba custodiada por lamas que juraron mantener el secreto. Se creía que un túnel similar conectaba las cámaras secretas, en la base de la Gran Pirámide de Giza, y Agartha. La epopeya india, el Ramayana y el Bhagavad Gita son los dos textos más famosos de la India. El Ramayana cuenta la historia del gran avatar Rama. El Bhagavad Gita cuenta la historia de Krishna. El Ramayana describe a Rama como un emisario de Agartha, que llegó en un vehículo aéreo. Esto es bastante extraordinario en el sentido de que las religiones budista e hindú se refieren por separado a Agartha. La primera evidencia científica pública ocurrió en 1947, cuando el contraalmirante Richard de Bert de la Armada de los Estados Unidos voló directamente al Polo Norte y, en lugar de pasar por encima del polo, entró en la Tierra interior. En su diario con otros testigos, cuenta cómo entró en el interior hueco de la Tierra y viajó 1700 millas sobre montañas, lagos, ríos, vegetación verde y vida animal. Cuenta que vio animales monstruosos que se asemejaban al mamut de la antigüedad, moviéndose entre la maleza. Finalmente, fundó ciudades y una civilización próspera. Su avión finalmente fue recibido por máquinas voladoras, del tipo que nunca había visto antes. Lo escoltaron a un lugar seguro de aterrizaje, y fue recibido amablemente por emisarios de Agartha. Después de descansar, él y su tripulación fueron llevados a encontrarse con el gobernante de Agartha. Le dijeron que se le había permitido entrar en Agartha, debido a su elevado carácter moral y ético. Continuaron diciendo que desde que Estados Unidos había lanzado bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, habían estado muy preocupados por su propia seguridad y supervivencia. Habían decidido que era hora de hacer un mayor contacto con el mundo exterior para asegurarse de que no destruyéramos este planeta y su civilización con él. Se les había permitido entrar con este propósito expreso, como una forma de hacer contacto con alguien en quien confiaban. Para abreviar la historia, el almirante Byrd y su tripulación, durante su visita, fueron guiados por sus anfitriones en su avión de regreso al mundo exterior, y sus vidas cambiaron para siempre. En enero de 1956, el almirante Byrd dirigió otra expedición a la Antártida y al Polo Sur. En esta expedición, él y su tripulación penetraron nuevamente durante 2.300 millas en el centro de la Tierra. El almirante Byrd afirma que el Polo Norte y el Polo Sur son en realidad dos de las muchas aberturas al centro de la Tierra. No puedo dejar de pensar en el famoso libro de ciencia ficción de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, que muchos de ustedes pueden haber leído o visto en la versión cinematográfica. El almirante Byrd también afirma que la Tierra interna tiene un sol interno. La teoría del almirante Byrd es que los polos de la Tierra son convexos, en lugar de cóncavos. Los barcos y los aviones pueden volar o entrar directamente. La prensa estadounidense anunció el descubrimiento del almirante Byrd. Sin embargo, fue inmediatamente reprimido por nuestros buenos amigos, el gobierno secreto. Ray Palmer, el editor de Flying Saucer Magazine, hizo una historia detallada sobre los descubrimientos del almirante Byrd. El gobierno de los Estados Unidos compró, robó o destruyó casi todas las copias, y luego destruyó las planchas en la imprenta. Me han dicho que sucedió exactamente lo mismo con respecto a un artículo sobre el descubrimiento del almirante Byrd por el National Geographic. La revista fue lanzada y el gobierno de los Estados Unidos absorbió casi todos los números. Si la historia no era cierta, ¿por qué el gobierno estaba tan tenso? Otro dato interesante es que el gobierno de los Estados Unidos no permite que los aviones vuelen sobre los postes.
Todos los vuelos están dirigidos a rodear los polos, y cualquier piloto de línea aérea que vuele en estas áreas le dirá esto. Otro fenómeno interesante es el hecho de que los icebergs están compuestos de agua dulce, y no de agua salada que se deriva de los polos dulces. Otra pregunta interesante es por qué hace más calor cerca de los polos que entre 600 y 1000 millas de distancia. En el libro del Dr. Raymond Bernard llamado La Tierra Hueca, habla de un hombre que confirmó la historia del almirante Byrd. El Dr. Nefi Cotton de Los Ángeles informó que uno de sus pacientes, un hombre de ascendencia nórdica, le contó la siguiente historia. Vivía cerca del Círculo Polar Ártico en Noruega. Un verano, mi amigo y yo decidimos hacer un viaje en barco juntos e ir tan lejos como pudiéramos al norte del país. Así que pusimos provisiones de alimentos para un mes en un pequeño barco de pesca y se hace a la mar. Al cabo de un mes habíamos viajado hacia el norte, más allá del polo y hacia un país nuevo y extraño. Estábamos muy asombrados por el clima allí. Cálido, y en ocasiones por la noche era casi demasiado cálido para dormir. Entonces vimos algo tan extraño que ambos nos quedamos asombrados. Delante del cálido mar abierto estábamos en lo que parecía una gran montaña. En esa montaña, en cierto punto, el océano parecía vaciarse. Desconcertados, continuamos en esa dirección y encontramos navegando hacia un vasto cañón que conduce al interior de la Tierra. Seguimos navegando y luego vimos lo que nos sorprendió: un sol brillando dentro de la Tierra. El océano que nos había llevado al interior hueco de la Tierra se convirtió gradualmente en un río. Este río conducía, como nos dimos cuenta más tarde, a través de la superficie interior del mundo de un extremo al otro. Puede llevarte, si lo sigue el tiempo suficiente, desde el polo norte hasta el polo sur. Vimos que la superficie interna de la Tierra estaba dividida, como la otra, en tierra y agua. Hay mucho sol y abunda la vida tanto animal como vegetal. Navegamos más y más en este fantástico país, fantástico porque todo era enorme en comparación con las cosas de afuera. Las plantas son grandes, los árboles gigantes y finalmente llegamos a los gigantes. Vivían en casas y pueblos, tal como lo hacemos nosotros en la superficie de la Tierra, y usaban un tipo de transporte eléctrico como un vagón monocarril para transportar personas. Corría a lo largo de la orilla del río de pueblo en pueblo. Varios de los habitantes de la tierra interna, enormes gigantes, detectaron nuestro bote en el río y quedaron bastante asombrados. Sin embargo, fueron bastante amigables. Nos invitaron a cenar con ellos en sus casas, por lo que mi compañero y yo nos separamos. Él va con un gigante a la casa de ese gigante, y yo voy con otro gigante a su casa. Mi gigantesco amigo me llevó a casa con su familia, y me quedé completamente consternado al ver el enorme tamaño de todos los objetos en su casa. La mesa del comedor era colosal. Me pusieron un plato y lo llenaron con una porción de comida tan grande que me habría alimentado abundantemente durante toda una semana. El gigante me ofreció un racimo de uvas, y cada uva era tan grande como uno de nuestros melocotones. Probé una y la encontré mucho más dulce que cualquiera que haya probado en el exterior. En el interior del tierra, todas las frutas y verduras saben mucho mejor, y más sabrosas que las que tenemos en la superficie exterior de la tierra. Nos quedamos con los gigantes durante un año, disfrutando de su compañía tanto como ellos disfrutaron conociéndonos. Observamos muchas cosas extrañas e inusuales durante nuestra visita con estas personas notables, y nos sorprendimos continuamente de sus avances científicos e invenciones. Todo esto nunca fueron hostiles con nosotros, y se nos permitió regresar a nuestra propia casa de la misma manera en que vinimos. De hecho, ofrecieron cortésmente su protección si la necesitábamos para el viaje de regreso. Otro relato diferente sobre una visita a la Tierra Hueca fue citado por otro noruego con el nombre de Olaf Jansen, y fue registrado en un libro llamado The Smoky God, escrito por Willis George Emerson. El término Dios ahumado se refiere al Sol central en el interior hueco de la Tierra, que es más pequeño y menos brillante que nuestro Sol exterior, por supuesto, y por lo tanto aparece como humeante. El libro relata las experiencias de un padre de Noarse y su hijo que en su pequeña barca de pesca intentaron encontrar la Tierra más allá del viento del norte, de la que habían oído hablar. Aparentemente, una tormenta de viento los llevó a través de la abertura polar hacia el interior hueco de la Tierra. El libro fue publicado en 1908. Cuenta las experiencias del hijo. Al parecer, pasaron 2 años allí. Al regresar por la abertura del Polo Sur, el padre perdió la vida cuando un iceberg se partió en dos y destruyó el bote. El hijo fue rescatado y contó su increíble historia. Lo pusieron en una prisión para locos porque nadie le creería.
Después de ser liberado y pasar 26 años como pescador, se mudó a Estados Unidos. En sus 90 se hizo amigo de Willis George Emerson y le contó su historia. En su lecho de muerte también le entregó mapas que había hecho del interior de la Tierra y el manuscrito de sus experiencias. El libro, The Smoky God, cuenta sus experiencias. El texto completo de The Smoky God está disponible cerca del final de este documento, antes de las comunicaciones más recientes de la Tierra Interna hechas a través de Diane Robbins en sus 2 libros de la Tierra Interna. En el libro dijo que la gente vive de 400 a 800 años y está muy avanzada en ciencia. Pueden transmitir sus pensamientos de unos a otros mediante ciertos tipos de radiaciones, y tener fuentes de energía mayores que nuestra electricidad. Son los creadores de platillos voladores, que son operados por este poder superior, extraído del electromagnetismo de la atmósfera. Tienen una estatura de 12 pies o más. Otra nota al margen interesante es que en 1942, la Alemania nazi envió una expedición compuesta por algunos de sus principales científicos en un intento de encontrar una entrada a la Tierra hueca. Göring, Himmler y Hitler respaldaron con entusiasmo el proyecto. El Führer estaba convencido de que la Tierra era cóncava y que el hombre vivía en el interior del globo. En The Hollowers, Raymond Bernard también habla de una fotografía publicada en 1960 en el Toronto, Canada Globe and Mail, que muestra un hermoso valle con exuberantes y verdes colinas. Un aviador afirmó que la fotografía había sido tomada desde su avión mientras volaba más allá del Polo Norte. Las canalizaciones de Djwalkul en la Tierra hueca. Siempre que investigo sobre un tema determinado, me gusta recibir los comentarios de Djwalkul sobre la información que se me ha ocurrido. Al compartir con él lo que he compartido con ustedes en este libro, él tenía varias cosas interesantes que agregar. En primer lugar, confirmó que el almirante Byrd, de hecho, viajó a la Tierra Interna como dijo que lo hizo. Dijo que hay un sol en la Tierra Interna, pero es diferente a nuestro sol externo. Dijo que la aurora boreal no fue causada por el sol de la Tierra Interna, sino por una fuente de luz diferente. Dijo que la abertura en los polos era muy amplia, y que barcos y aviones pueden volar hacia ella. Sin embargo, está protegida naturalmente por algún tipo de campo de energía. La gente puede encontrarlo si realmente lo busca, sin embargo, está ligeramente camuflado por este campo de energía. Confirmó que había entradas a la Tierra Interna en Egipto, Tíbet y Yucatán, y también agregó que había otras entradas en el Triángulo de las Bermudas, la Unión Soviética y África. Dijo que había diferentes razas en la Tierra Interna al igual que en la superficie de la Tierra, y algunas de ellas son bastante altas. También confirmó que el gobierno de los Estados Unidos, y otros países están al tanto de la Tierra Interna, y están encubriendo el hecho como lo están con los ovnis y extraterrestres.